Buenas tardes, amigos que nos siguen por Sportiva TV en este programa semanal del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, que el día de hoy traemos variedad de temas que vamos a tratar, pero sobre todo el más relevante es lo que está haciendo de trabajo de campo este Colegio Mexicano de Educadores Físicos. Para eso me acompañan dos grandes colaboradores de este colegio, uno de ellos Jorge Vital. Jorge, buenas tardes, bienvenido al programa y bueno, comentar cosas, tópicos de aquí de nuestra carrera. Gracias, buenas tardes, estamos listos para trabajar y platicar sobre qué está haciendo la educación física ahora, real, no teorías. Perfecto, Jorge. Y por el otro lado, un conocido de todos ustedes que nos siguen por esta plataforma, Jorge Ochoa, que él está en la parte liderando el proyecto del modelo mexicano de educación física. Jorge, buenas tardes. Pues muchas buenas tardes, compañeros, amigos que nos ven, que nos siguen. Pues estamos aquí para seguir abundando información sobre esta necesidad que se tiene ahora de marcar una época, la que antes se trabajaba esperando que hubiese resultados, allá tener un modelo donde se programan los resultados. Perfecto, Jorge. Pues bueno, ahora sí los dos Jorges, pero bueno, uno lo vamos a identificar por Bueno y el otro por Torres, para no confundirnos. Bueno, pues vamos a arrancar. Tenemos, como les decía en un inicio, varios temas a tratar. Uno de ellos es que en semanas pasadas se realizó un foro aquí en el auditorio del ESME, donde varias organizaciones de educación física estuvieron trabajando con ambos Jorges, y bueno, ahorita vamos a comentar algunas de las impresiones o conclusiones a las que se están llegando. Posteriormente se trasladó este foro a la ciudad de Puebla, donde también ahorita Jorge Ochoa nos va a abundar en la parte de cuántas agrupaciones participaron y qué se va concluyendo. Pero algo muy interesante es que otro colaborador, Minahuasteca Vázquez, asistió al foro Mercosur, donde inclusive son, si me permites, Ochoa, ellos están también organizados, que presentan un libro donde se resumen muchas de las ponencias y conclusiones a las que se están llegando, y que bueno, yo esto apenas nos lo entregaron el día lunes. Jorge Ochoa ya leyó un poquito y nos comentaba antes de entrar a cuadro que pues hay, al parecer el problema de la educación física se está convirtiendo en una situación de tipo global, ¿no? Pues bueno, vamos a arrancar con estos tres foros y ¿qué podemos manifestarle a nuestro medio de educación física, a nuestro nivel educativo? ¿Qué pasó en estos foros, Jorge? Empezamos contigo, Jorge Ochoa. Pues bien, digamos que ha habido 3 momentos ahorita de reunión de representantes de organizaciones que tienen que ver con la educación física, el deporte y la recreación, y donde se analiza toda la problemática que se ha comentado en otros programas. Podemos decir en forma general que sí se va avanzando en varios sentidos. Primero, sí se tiene ahora esa idea de que ya no se puede trabajar en forma aislada. Si yo formo una asociación, una organización, un colegio, ya no es solamente lo que diga o haga el colegio, sino que se necesita hacerlo más extensivo, socializar más ahorita la solución a la problemática. Entonces, en eso ha habido coincidencia y se empiezan a resolver muchos temas. Y el primer tema que se ha planteado ahí es trabajar en este modelo y digamos una nueva época de la educación física, donde se va a reconceptualizar todo el contenido que es referente a la educación física. Y ahorita estamos en los debates de simplemente, por ejemplo, de definir qué es educación física. Y se tiene el debate si es una ciencia, si es una disciplina, si es una asignatura. Pero entonces ese debate que se hace ahorita entre los que podríamos asignarnos la etiqueta de expertos, pero tiene que bajar hasta el que está operando
trabajando en cada escuela, porque también su opinión es muy importante, realmente porque son los que van a aplicar los métodos, y entonces estamos avanzando en esos foros. El primer foro fue a iniciativa del colegio que representamos, el segundo momento fue con el apoyo de otras organizaciones y en el auditorio del ESME. El tercer momento ya fue en la escuela, en la Benemérita Escuela Normal de Puebla, y entonces estamos ahorita trabajando en esas conclusiones, pero son unas conclusiones que también son punto de partida para seguir abordando a un congreso más concluyente donde haya la mayoría de las voces, y entonces sí empezar a definir y poder plantear el nuevo paradigma de la educación física. Gracias, Jorge Ochoa. Jorge Vital, ¿tú qué nos puedes comentar de estos foros? Que bueno, tú estuviste en participación activa en el de aquí del ESME, bueno, y en el primero que tuvimos en CODEME, que tú ¿cómo ves el rumbo de estos foros? ¿Están aportando, se están concluyendo situaciones? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, en este caso estamos partiendo de muchos conceptos que la mayoría de los compañeros de educación física tenemos: el siento, pienso y creo. Y estas reuniones nos han obligado a actuar al revés. Ahora es observo, analizo y concluyo. O sea, ya no solamente es decir esto debe de ser así porque yo siento y creo que debe de ser así, porque lo he practicado. En el momento que te conjugas con varios más compañeros y demuestras los datos, entonces ya hay una conclusión a partir de una observación. Entonces, si estas observaciones son bien medidas, tendrás el sustento suficiente para justificar la situación científicamente hablando y poder avanzar, porque al final de cuentas todo el trabajo que hace el profesor de educación física se ve reflejado a nivel fisiológico, y todos los procesos metabólicos son fisiológicos. Ok. En este caso retomaría un poquito algunas de tus palabras, Jorge. Es que mucho es de los participantes en este tipo de eventos, participan nada más porque creen, traen teorías, pero no traen nada aterrizado. O es mínimo lo que traen aterrizado. ¿Mi apreciación es cierta, Jorge Ochoa, o estoy fuera de foco? Pues sí, sobre todo, digamos, podemos ver ya ese fenómeno en lo que se ha dado ahorita, precisamente con estas propuestas y reformas educativas. Se empezaron a cambiar los contenidos de los programas, digamos, de las escuelas formadoras, y ahorita, digamos, a partir de 2002, que fue el primer cambio, hasta la fecha, ya tenemos ahí un corte sobre 9 años, y que es el resultado que se ha obtenido con esos enfoques, con ese modo de desarrollar la educación física. Entonces, rápidamente podríamos decir que el resultado nos ha traído un problema de salud, ¿sí? Y sedentarismo está marcado como uno de los problemas del fenómeno, y agregamos el sobrepeso y la obesidad, pero a eso hay otro, que es la incompetencia que tienen ahora estas generaciones de practicar algún deporte con buenas bases, con buena técnica, con buena forma, y referencias que nos hacen compañeros que están en el nivel bachillerato. Ellos les están llegando estas generaciones donde están prácticamente inhabilitados para el deporte, y tienen que iniciar en el bachillerato, digamos, a enseñarles como si estuvieran tal vez desde preescolar o primaria, y eso pues nos arroja cómo se ha impactado en los conceptos que se tiene de la educación física. Entonces, el último concepto que se tiene ahorita en la educación física es el eminentemente lúdico, que el método pedagógico basado en la ludomotricidad tiene un poder fuerte de aprendizaje, pero no es lo único. Entonces nosotros nos quedamos estancados ahorita durante todos estos años en que solamente hay que divertir a los niños, hay que entretenerlos, hay que hacerlos que jueguen, hay que hacerlos que se diviertan, que es importante en su momento, pero hemos dejado otros dos momentos importantes, que es el momento de impacto en la salud y el momento del aprendizaje de la motricidad, para que hagan la práctica del deporte como una forma de vida activa y saludable. Ok, Jorge, a lo mejor no supe hacer la pregunta porque, bueno, mucho de lo que tú estás diciendo es porque ya tenemos sustento de muchas situaciones de este modelo, ¿no? Pero yo iba en razón a la situación de los participantes en los foros, en los cuales llegan y nada más dan sus puntos de vista, pero cuando pides sustento, evidencias,
no se cuentan con ellas. No sé, en este caso tú, Jorge Vital, ¿cuál sería tu apreciación en relación a esa pregunta? Bueno, en este caso, desde la misma Dirección General de Educación Física, pero no bueno, es una dirección de educación física que está a nivel Dirección General de, no, es la Subsecretaría de Servicios Educativos, no es cierto, es la Subsecretaría de Educación Básica, donde está el diseño de planes y programas. Ahí hay una dirección, y desde ahí hubo ya unos compañeros que se pusieron a manifestar sus teorías acerca del juego, el juego por el juego mismo, sin ninguna otra intención más que divertir. Y desgraciadamente eso pegó a los programas de educación física, y hasta ahorita tenemos el gran resultado que está diciendo Jorge Ochoa, que nos está dañando. O sea, ¿por qué? Porque el juego por el juego mismo no me está generando ninguna adaptación fisiológica. No la puedo medir, incluso está estrictamente prohibido hacer las evaluaciones, que ahorita viene el gran contraste. ¿Por qué? Porque ya como estamos viendo que existen deficiencias fisiológicas y está generando enfermedades crónico-degenerativas, ahora yo te quiero como autoridad reclamar y que tú me hagas unas evaluaciones. Pero esas evaluaciones, yo como docente de los últimos años no tengo la capacidad de hacerlo. No entiendo de qué me estás hablando. Por lo tanto, no tengo cómo evaluar. Y entonces estoy aplicando cualquier cosa, ¿sí?, para evaluar. Al final de cuentas, como el instrumento dice que no debes de medir, entonces no estoy midiendo con precisión. Y entonces, al final del camino, ¿cuál es mi objetivo? Y el objetivo se pierde totalmente. Okay. Todo esto es lo que ha generado esta confusión de la reforma educativa, ¿no, Jorge? Ahorita te voy a hacer el micrófono, Ochoa, para que la pregunta a la que voy es, entonces, ante esta confusión, la educación física está un tanto al garete dentro del sistema educativo en este momento. Pues yo diría que ese término al garete es un poco más crítico porque está en picada. No hemos tocado fondo y seguimos cayendo. Entonces, si no hay ahorita en esta oportunidad que tenemos de rehacer lo que es el sistema de educación física, pues vamos a seguir viendo ese declive que se tiene en la formación física, en la formación de las capacidades del nivel de condición física. No se va a alcanzar ese perfil activo y saludable que no tiene la población, y las nuevas generaciones tampoco lo van a tener, no lo han entendido porque no han tenido la vivencia de estar en un estado de buena condición, en un estado saludable. Por más campañas que haya, mientras esto no se haga vivencial, que la gente diga, yo me siento bien porque hago ejercicio, porque hago una actividad física que me hace sentir bien. Entonces, las estadísticas son que cuando mucho el 10% hace una actividad física que lo hace sentirse bien. Y eso es parte de esos efectos fisiológicos que señalaba Jorge Vital, de que mientras no se lleguen a esos niveles, que eso es lo que marcan las ciencias de la actividad física y el deporte, la frecuencia, duración, intensidad y densidad, nos van a generar a nosotros internamente la generación, por ejemplo, de las endorfinas, que es un compuesto que nos hace sentir bien después del ejercicio, pero eso se va adquiriendo hasta después de un tiempo que se hizo una actividad física con un nivel suficiente para que entonces se produzcan estas sustancias que el mismo organismo se encarga de producirlas. Y efectivamente, ahorita esa desviación que hubo, ese sesgo que hubo hacia solamente determinar que el niño tiene que divertirse y dejando los momentos de la formación de la salud y de la práctica del deporte, entonces tenemos esos déficits. Y un poco para aclarar sobre el asunto de que si aportan o no aportan ideas por escrito, sí, es escaso la producción documental que se tiene, y digamos los que participan en los foros, a veces sí es esa idea de lo que están teniendo ellos, pero no sustentado. Entonces sí necesitamos nosotros, inclusive hicimos esa práctica de que todo el que llegue a la mesa, que se hace la invitación abierta,
y quiere participar, que por lo menos haga en un formato que se redactó ahí, primero que haga unos antecedentes, que los escriba ahí, que haga un análisis y una propuesta para, bajo su visión, qué es lo que tenemos que hacer al final de cuentas sobre un documento que se va a proponer a los que están siendo responsables del nuevo modelo educativo. Entonces sí nos hace falta esa producción y esa costumbre de escribir, y necesitamos esa producción. Gracias, Jorge. Sí, ya me queda claro, porque te digo, a mí la parte de CODEME, donde me tocó participar, sí vi que hay muchas ideas, pero cuando se piden los documentos, el sustento no lo existe. Y bueno, una cosa que como Colegio Mexicano de Educadores Físicos estamos haciendo estamos empezando a generar evidencias que platicaremos en el segundo bloque de este programa, ya que en este caso ya tenemos registros, muestras en las cuales estamos viendo la involución, ¿no, Jorge? Así es. Tristemente estamos viendo que lo que nos están comentando los ambos Jorges, de la situación de este enfoque nada más lúdico, la situación de la tecnología ha llevado a que nuestros niños tengan involución, no evolución. Evolución es seguir mejorando. En este caso se ha estancado y se han bajado los índices, pero estoy en lo cierto, Jorge. De hecho, en el segundo bloque vamos a platicar un poquito de esta muestra que ha estado realizando el Colegio Mexicano por medio de tu liderazgo. ¿Es afirmativa esta parte de la involución o estoy fuera de foco? Lamentablemente sí, o sea… lamentablemente sí estoy fuera de foco. No, lamentable sí es una involución que está sufriendo nuestros niños, pero la pregunta sería, ¿y para qué lo quiero? O sea, al final de cuentas, el gobierno, la autoridad nos ha marcado un camino que es salud, pero nosotros no vamos a vender salud, lo que nosotros vamos a vender es un estilo de vida saludable, que es medible, reproducible y comparable. El problema es que este sistema de estimulación que estamos ofreciendo es escaso, tan escaso que cuando comparamos con los marcos de referencia nacionales, estamos encontrando que nuestros niños están, en el mejor de los casos, al 80%, pero la mitad de la población está al 40% de lo que se esperaría para edad y sexo. Y esto, tarde o temprano, va a afectar la capacidad de movimiento y desplazamiento y de independencia de esta persona. O sea, lo que ahorita, si tú preguntas a un joven que es un viejo, te dice una persona que casi no se puede mover, que no tiene la capacidad de valorarse a sí mismo. Y esto lo estamos viendo en edades de 70, 80 años. Pero ¿qué está sucediendo en nuestro momento? Esa patología se está convirtiendo a los 30 y 40 años, que es la etapa teóricamente productiva, de máximo y alcance del éxito. Pero si no tengo la capacidad de masas musculares que me puedan mover, voy a tener una serie de atrofias que me van a generar incapacidad. Ok, pues entonces coincidimos en esa parte de la involución. Tú, Jorge, ¿cuál sería tu apreciación en relación a esta situación? ¿Están evolucionando nuestros niños desde el punto de vista de, no nada más de la parte física, sino también de la parte cognitiva, que eso vamos a detallarlo en la segunda parte de este programa? Involución se me hace un término muy justo para poder explicar lo que está pasando. Efectivamente, si nosotros analizamos bajo la teoría de la evolución y de las especies, que siempre ha habido cambios que se van adaptando, la naturaleza nos hace esos cambios, no que nosotros nos cambiemos la naturaleza. Si estamos cambiando la naturaleza, no ha sido para nuestra evolución, pero en el caso, digamos, de cómo están evolucionando en su capacidad motriz nuestra niñez y nuestra juventud, pues vemos que hay un retroceso severo. Un ejemplo, todos observaron, porque fue viral, el caso del niño en Francia que se quedó suspendido en un balcón y que llegó un inmigrante, trepó 5 pisos por los barandales, salvó al niño y entonces fue una historia feliz.
Pues nosotros, si ahorita quisiéramos que nuestros niños tuviesen esa capacidad de salvarse porque soportan su propio peso, veríamos que casi el 90% no tienen esa capacidad. Entonces es un ejemplo de cómo podemos nosotros comparar esa involución, y como esto hay muchos aspectos en cuanto a la capacidad motricidad. Nosotros vimos, otra experiencia que tenemos aquí es, por ejemplo, en los sismos que acabamos de pasar, los niños tuvieron que aprender a reptar, ¿sí?, para poder en un momento dado escapar de una situación peligrosa. Los niños que hayan tenido esa capacidad, y vimos cómo sacaron a uno del colegio que se cayó, entonces toda esa forma motrices es lo que el modelo educativo tiene que empezar a considerar para decir para qué los estamos formando, ¿para qué les estamos dando una capacidad? Entonces ahorita sí tenemos una capacidad, ¿para qué? Pues ahorita nosotros tendríamos que definir que una educación física para actuar en situaciones de emergencia, y esa situación de emergencia nos llevaría a que tengan que capacidades motrices. Pues entonces con eso ya empezamos a definir qué es lo que tendríamos que estar enseñando en la escuela. Entonces tenemos ahorita esas 3 demandas: en la salud, en la práctica deportiva y para situaciones de emergencia. Cruzan todos las calles y vemos frecuentemente que hay atropellados, pues a lo mejor porque no tuvieron la capacidad de reaccionar medio segundo y escaparse del posible atropellamiento. Entonces esas situaciones de aprendizaje para la vida sí son importantes, pero entonces tenemos que analizar la vida que nos demanda ahorita, la evolución de la sociedad y de la forma de vivir que nos está pidiendo, y entonces lo que nosotros tenemos que empezar a considerar para entonces diseñar las currículas, diseñar las prácticas, diseñar los modelos pedagógicos. Perfecto, Jorge. Pues no, la verdad vemos todas las bondades que tiene la educación física, y que pues aquí en nuestro país vamos para atrás o en picada, como dice Jorge Ochoa. Pero bueno, la labor de nuestro colegio es pugnar porque se retomen estándares internacionales, se tome la experiencia de muchos de los que hemos estado o que estamos dentro de este medio de la educación física en México. Y bueno, en la segunda parte de este programa vamos a regresar con una información al respecto de cosas, de testimonios, de hechos, de realidades que están sucediendo en el sistema en parte o en una zona escolar del sistema educativo mexicano. Pero bueno, eso lo vamos a comentar en la siguiente parte del programa, y vamos ya para cerrar esta parte de los foros. ¿Continuarías tú fomentando esta parte de los foros? ¿Los sientes improductivos, productivos, Jorge Vital? Bueno, todo foro es importante, pero el objetivo es que las personas que van a platicar en esos foros tengan el sustento. ¿Por qué? Porque si yo nomás voy a platicar mis experiencias personales, lamentablemente no son significativas. Y al final de cuentas lo que necesitamos es un sustento científico, que sea comprobable, observable, medible, y entonces poder determinar estas cargas de trabajo, que al final de cuentas es lo que estoy determinando yo. O sea, yo, profesional de educación física, voy a determinar cargas de trabajo para que haya un proceso de adaptación fisiológica y mi sujeto crezca y se desarrolle. Y hablar de carga de trabajo es que un profesor de educación física, ¿qué actividades va a dar en su actividad? ¿Qué juego voy a poner y para qué lo voy a poner? ¿Sí? Okay. No es nomás moverme por mover. ¿Sí? Cuando nosotros éramos niños jugábamos bote pateado, que consistía en patear un bote y después buscar las demás personas, o hoyos, si que era a través de hacer tu propio hoyo y aventar la pelota, correr a atrapar la pelota y luego lanzarla al compañerito para que entonces tú corrieras a la base y regresaras. ¿Qué estabas haciendo? Puros juegos aeróbicos. ¿Y ahora qué juegan? El ni entiendo, ¿sí? Y entonces va habiendo una atrofia significativa. Sí, de hecho muchos juegos que se han olvidado, ¿no? Las tamaladas, yo me acuerdo cómo nos divertíamos, las cebollitas, habían ahí un montón de juegos que al día de hoy pues eran juegos tradicionales, ¿no? Y que al día de hoy pues te apuesto, por lo menos a mis hijos les platico de las tamaladas y han de pensar que los voy a llevar a un lugar a comer tamales, ¿no? Pero
creo que mucha de esa parte de esta parte del juego sí es importante, pero siempre y cuando tenga un objetivo, ¿no, Jorge? Pues este es un aspecto muy importante y sería, digamos, una diferencia y la definición del concepto y del proceso. Ahorita se está trabajando solamente por divertirse. Nosotros proponemos una recreación formativa. ¿Qué significa? Que el juego que se diseñe debe de tener un efecto en lo saludable, ¿sí? Entonces debe tener un efecto fisiológico, que a través del juego también lo vamos a ir controlando. Mencionaba Jorge de que necesitamos juegos que desarrollen la resistencia aeróbica. Entonces ya no es de aplicar cualquier juego, tendríamos que hacer una selección dentro de la amplia gama que se tiene en la recreación para escoger cuáles son los juegos que sí desarrollan la resistencia aeróbica. ¿Qué sería la resistencia aeróbica? Un juego de baja intensidad pero que tenga una duración prolongada. ¿Sí? Y así, entonces, esa recreación formativa tendría que tener una nueva reclasificación de todo el material que tenemos de juegos que se pueden aplicar en las clases para darle ese enfoque. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollar resistencia aeróbica, buscamos los juegos de resistencia. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollar fuerza. Mencionabas ahorita las cebollitas, ahí que están haciendo, están haciendo fuerza. Pero entonces si nosotros vamos a diseñar una forma en la que mejoren, tendríamos que decir, bueno, esa cebollita, ¿en qué condiciones tiene que ser el estímulo? ¿Cuántas veces lo tienen que repetir? ¿Qué intensidad lo tienen que repetir? Y entonces sí estamos retomando ahí ese cambio de forma didáctica de la educación física para tener esos efectos en lo saludable, en lo condicional, y ya después iríamos los juegos que van a semejar los movimientos que van a aplicar en el deporte, por ejemplo, el cachibol, que después nos va a dar el paso a que practiquen el voleibol en su fase crítica, donde ya van a empezar con técnica. Entonces es ese diseño de esa parte lúdica que sí es muy importante para el aprendizaje, pero que tenga esa intención formativa y ese resultado formativo. Perfecto, pues bueno, pues vemos cómo tenemos que ir enfocando, y esto que estamos comentando son situaciones que en el Colegio de Educadores Físicos estamos trabajando, y bueno, para eso vamos a mostrarles, les vamos a dar alguna información al respecto. En este momento vamos a pasar a un comercial de nuestro patrocinador, que es Sportiva TV, y bueno, regresamos en unos minutos. Adelante, Iván.
Pues amigos que nos siguen por la plataforma Desportiva TV en su programa del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, pues entramos en la segunda parte del programa que pues yo cuestionaba o preguntaba en el bloque anterior la situación de tener evidencias. Y bueno, en esta ocasión el Colegio Mexicano de Educadores Físicos, su consejo directivo, debido a la persistencia de algunos de los integrantes, hemos logrado tener ya una muestra la cual ya nos está indicando o nos da elementos para poder decir hay involución, está estancado o hay mejora en relación al estado físico de los niños, físicos y cognitivo. Ahorita Jorge Vital nos comentará un poquito más a detalle, pero sí es tan relevante empezar a tener estos testimonios donde estamos viendo el deterioro de nuestros niños, de nuestra sociedad mexicana. Jorge, ¿nos puedes comentar cómo iniciaste o cómo se inició esta prueba? ¿Cuántas escuelas participaron? Como todo, ¿verdad? No ha sido fácil, ha habido sus dificultades. Yo les comento mucho en las sesiones a los integrantes del consejo directivo que bueno, la planeación es ideal, pero ya la real a veces queda muy separada de la ideal y es donde tenemos que tener paciencia y con la insistencia y persistencia vamos a lograr alcanzar el resultado. ¿Nos puedes platicar un poquito de esta muestra? ¿Cuántos niños participaron? Sí. ¿Dónde se hizo? ¿Cómo va? En este caso estamos trabajando sobre la parte oriente de la Ciudad de México y es una zona delimitada geográficamente y tenemos, inicialmente eran 6 tipos de escuelas o 6 escuelas con horarios o turnos de escuela, pero al final por la amplia participación nomás quedamos en 4. Al decir amplia participación es que a ver, las direcciones de esas escuelas los profesores de esa escuela no tuvieron el interés, a resumidas cuentas. Hay muchas justificantes, pero al final el hecho real es que no participaron en tiempo y forma y entonces se decidió dejarlas fuera. Ahorita tenemos un trabajo con 4 escuelas, las cuales tienen una casuística de 1000 casos, de tal manera que desde el punto de vista matemático y estadístico es una muestra representativa estadísticamente para esa zona. O sea, ya 1000 niños medidos, ya es una muestra ya representativa que inclusive me comentabas tú que se puede hacer ya una publicación científica, ¿no? Que bueno, este tipo de trabajo nos va abriendo otros horizontes, pero bueno, no me saldré del tema. Continúa, Jorge. En este caso evaluamos la aptitud física para la salud, entendiendo la aptitud física como el bienestar del funcionamiento de la vida cotidiana de estos chiquitos. En las tradiciones o en las definiciones internacionales te pide que sean 4 habilidades físicas, que es resistencia muscular, que es resistencia cardiovascular, que es fuerza y que es flexibilidad. Y también vamos a juzgar el estado de nutrición y la composición corporal. Para terminar con la parte cognitiva, tiempo de aprendizaje, memoria a corto plazo y concentración mental, que son las bases fisiológicas para el aprendizaje, ya que nosotros no generamos aspectos cognitivos, nosotros generamos estímulos fisiológicos para el aspecto cognitivo, porque si no me van a poner a dar matemáticas y pues nomás no vamos a avanzar. Ok, que esto resumiendo es que el movimiento es vida, pudiéramos definir esta definición, Ochoa, de que entre más movimiento tengamos como seres humanos, como personas, vamos a tener más estímulos a nivel de nuestra sinapsis en el cerebro. Pues la ciencia nos ha definido precisamente que la vida que conocemos ahora fue a través del movimiento. A partir de elementos químicos se empezaron a formar organismos, que esos organismos empezaron a desarrollar características ya de unicelulares, y eso es movimiento. Y esas células se agruparon y entonces formaron cuerpos, y entonces esos cuerpos organizaron sistemas, y esos sistemas a través de la historia de la evolución de la vida es lo que define como la creación.
el movimiento es la creación. Entonces, definitivamente, por eso desde el punto de vista evolutivo es tan importante rescatar esa capacidad de movimiento, porque es que tenemos que seguir en esa evolución de la vida. Sí, habrá tal vez un programa donde analicemos de la perspectiva de la evolución humana cómo es ese enfoque que tenemos ahorita para poder encontrar causas y efectos de los problemas que estamos padeciendo. Entonces sí es muy importante el movimiento. El movimiento es, además de la vida, es el desarrollo de la inteligencia. En cuanto a esto, el autor que más se reconoce es Piaget, porque él describe cómo el niño desde que nace empieza a moverse y es como empieza a aprender y a desarrollar la inteligencia. Ya digamos, como mencionaban, que a mí me pidan como educador físico que yo enseñe álgebra en la secundaria, pues tendría que sedentarizar la clase. Podríamos hacer algunas actividades donde se comprende lo que es, digamos, la resolución de un problema algebraico, pero no así la fórmula, porque para eso estaría el maestro de matemáticas. Pero efectivamente nosotros creamos las condiciones fisiológicas para que ese aprendizaje sea más efectivo, y ya habrá el tiempo de demostrar cómo los niños que tienen mayor capacidad de movimiento tienen mayor capacidad de aprendizaje. Gracias, Jorge, pero regresamos contigo, Vital. Platícanos, bueno, esta información nos comprometemos traer la próxima semana láminas concentrados de información, pues para poderlos ubicar a ustedes que nos siguen por su computadora, puedan ubicar las situaciones de lo que estamos hablando, que a lo mejor ahorita queda de manera muy general o va a ser de manera muy general, que lo que nos va a comentar Jorge. ¿Qué resultados, qué relevancia encuentras en esos resultados, Jorge? Bueno, al comparar a nuestros niños de ahorita, de este 2018, con los datos de referencia del maestro Ramos Galván, que es datos de 1977, nosotros esperaríamos que hubiera una evolución. Teóricamente ya han pasado 3 generaciones. Y desde el punto de vista genético se dice que hay un incremento significativo de cualquier especie. Casualmente, al comparar nuestros datos, encontramos que usando ese marco de referencia, nuestros niños están entre el 95 y el 105% contra ese marco de referencia, que si vemos los marcos de referencia de normalidad, estamos dentro de ese marco. Entonces no hemos evolucionado, nos hemos mantenido. 1977, que es exactamente el mismo año que los datos de las tablas de referencia del CDC, Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es a nivel del marco mundial. Comparando el marco mundial con el marco del doctor Cravioto, del doctor Ramos Galván, son 4 centímetros para hombres y 2.6 centímetros para mujeres. Nuestras tablas de crecimiento y desarrollo de la Cartilla Nacional de Salud me está poniendo al CDC, no a las tablas mexicanas. O sea, mediciones de personas de otro país, ¿no? Que son diferentes que son 4 centímetros más mexicano. grandes que nosotros. Por eso es que somos obesos. Cuando ya hacemos un análisis comparando a nuestros niños, midiéndoles el contenido de grasa neutra, estamos encontrando que sí, efectivamente el 25% de nuestros niños tienen obesidad. Incluso llega a ser el doble de grasa de la que necesitamos. Su doble de peso prácticamente. Así es. Ok. Sí. Y esto es lo que estamos encontrando. O sea, esa alta alimentación calórica que decía Jorge Ochoa hace rato, solamente me está afectando el peso. No me está afectando el crecimiento. ¿Por qué? Porque ese sobrepeso que tengo de más en los puntos de osificación de los huesos largos está siendo tan intenso que me está obligando a cerrar rápidamente los puntos de crecimiento, y entonces estoy quedando en la misma estatura. Sí, de hecho, en el trabajo que está desarrollando este colegio, se separa lo que es primaria baja, que es primero, segundo y tercer año, y primaria alta, que es cuarto, quinto y sexto. Entonces tú puedes ver que de primero, segundo a tercero tendría que mejorar los indicadores, pero la realidad de esta medición de estos resultados es que se incrementa la deficiencia. Estamos dentro, estoy en mi apreciación, así es. Apreciación cierta. Incluso llegamos a tener condiciones muy lamentables de fuerza. O sea, estamos al 40%.
para mi edad y sexo. En este caso no es para que seas un hombre fuerte y cargues kilos y kilos, sino es para que tú solito te puedas ser independiente. Es como el ejemplo que citaste, ¿no, Jorge? Del niño que estaba colgado de un barandal. O sea, nuestros niños están con el nada de fuerza casi, ¿no? Entonces no durarían más que unos cuantos segundos y se soltarían. Esto sería un ejemplo de cómo nosotros, digamos, en la propuesta del modelo mexicano, que es aplicar el método científico. Con estos datos que se están dando ahorita, es que nosotros podemos definir, bueno, entonces, en la clase, aprovechando esos datos que tienen un análisis científico, tenemos que mejorar la didáctica de la educación física. ¿Y cómo veríamos, por ejemplo, ahorita lo relevante que significa el mejorar la fuerza muscular? En el preescolar ahorita se dio la información de que se evitaran los juegos de persecución porque hay una alta incidencia de caídas y de niños lastimados. ¿Y a qué se debe? Que han perdido la fuerza del músculo tríceps, que es el que hace que, digamos, en una caída la cabeza golpeara contra el piso. Y como no se ha desarrollado esa fuerza como en otras épocas de forma natural se hacía, pues ahorita todo el niño que se cae tiene un riesgo severo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues entonces programar para que desde preescolar los niños hagan, aunque sea con el método lúdico y con juegos, movimientos que impliquen desarrollar la fuerza del tríceps. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que ir mejorando entonces esa didáctica y esa pedagogía. Y además no es, digamos, al azar, sino que si precisamente tenemos que establecer esa valoración inicial para ver, bueno, en qué nivel estás y cómo vamos a dosificar para que no te lastime, para que no haya un esfuerzo más allá de la capacidad que tienes en ese momento, pero entonces ir aplicándola progresivamente hasta que tengas ya la fuerza para que puedas contrarrestar esa caída. O sea, el resultado de las fuerzas de la aceleración de la caída no tienen las condiciones físicas para contrarrestarlo. Entonces hay que crear esas condiciones. Aquí se cumple el dicho que ni las manos metió, ¿no? O sea, en este caso ni las manitas metió, importante, o sea, bueno, aquí esta situación que manifiesta Jorge es el músculo del tríceps, los reflejos, una serie de cosas que es como nuestro organismo debe estar preparado para esas contingencias. ¿Qué sigue, Jorge? O sea, está el compromiso que dentro de 8 días vamos a hablar de estas estadísticas, de estos resultados que estamos teniendo, se los vamos a mostrar en pantalla, pero ¿qué va a seguir? Ya tienes los resultados, ahora ¿qué sigue? En este caso ahora hay difundir los resultados tanto para los maestros de grupo como para los maestros de educación física y a los padres de familia. ¿Por qué? Porque el padre de familia también tiene que involucrarse, porque muchos de estos son hábitos. Casualmente dentro del estudio tenemos los hábitos alimenticios y estamos encontrando cosas aberrantes que están afectando por definición ese crecimiento y ese desarrollo del niño, no solamente en la parte física sino también en la parte intelectual. O sea, tenemos niños que requieren de 50 repeticiones para aprender un concepto. Yo quiero ver cuál es el maestro que puede tener un grupo donde tenga mitad de niños con aprendizaje rápido y otra mitad de niños con aprendizaje lento. ¿Quién va a repetir 50 veces a cada niño ese concepto? No creo que haya paciencia de maestro que lo haga, ¿no? 50 veces. Ya al 20 yo ya le hubiera dado un zape al niño, ¿no? ¿Qué hijo, qué me iba a pasar si en este momento doy zapes como los que se daban antes, ¿no? Pero entonces aquí hablas de que una parte medular es de que los educadores físicos, los colegas, tengan esta información que ahorita Jorge Ochoa nos va a comentar al respecto, pero entonces se va a presentar a los directores de la escuela, se va a hacer un reciclaje o informar a los educadores físicos qué pasos siguen. Después viene algo bien importante, porque donde se genera las situaciones de obesidad es en el hogar, ¿no? Porque pues ahí es donde tomamos nuestros alimentos y ahí cuentan mucho los hábitos de los papás. Y qué interesante va a ser que les den a los papás de su hijo su evaluación, el resultado de esta valoración,
Y bueno, es una valoración bastante completa porque consta de 4 hojas, ¿no, Jorge? De manera general, ¿qué se reporta? En este caso vamos a decir el estado funcional que tiene ese niño. Obviamente, si ya tengo el problema, ¿cuáles son las alternativas de solución? Y es su alimentación personal de ese niño, lo que necesita. ¿Por qué? Porque encontramos dentro de hábitos que el 80% de los niños no consumen frutas y verduras. Fíjate, interesante. Por lo tanto, no tienen vitaminas. Y por más que se dice en el radio, consume frutas y verduras y no lo hacemos. El punto es que papá y mamá no les gustan las verduras. Por lo tanto, no las ofrezco. Y cuando las ofrezco como 2 horas de cocimiento. ¿Sí? Y entonces, con 2 horas de cocimiento, pues ya todos los nutrientes se fueron. Nomás quedó la fibra y la tierrita. Ok, entonces vean lo interesante que va a ser, y esto lo veremos en nuestro siguiente programa. Y bueno, para concluir el programa del día de hoy, Jorge, importante el que estos profesores, colegas de educación física, reciban o le den continuidad a este trabajo, a este reciclaje. O sea, ¿qué tan importante sientes que es aquí esta parte que para mí es un término nuevo, reciclaje profesional, se le dé a estos profesores? Bien, lo que se propone desde el colegio es iniciar una época de reciclaje profesional. Este fue un concepto que se manejó desde la reforma educativa de los 80s, pero se cambió por otras reformas y se abandonó este concepto y se sigue en el de capacitación. Nosotros vemos que la capacitación sería solamente, digamos, de todo un libro, algún tema específico y se deja de conocer todo lo demás del libro. Reciclaje profesional sería que se adquieran todos los conocimientos que se requieren para resolver un problema. Y tenemos ahorita, digamos, en cuanto a la educación física, sí, resolver el problema de salud pública, sí, tenemos que resolver el problema de la iniciación y la formación deportiva. Y tenemos que resolver el problema de que eso tiene que ser con el método científico. Estamos en la época de la sociedad del conocimiento. Entonces, la forma en la que se prevé que eso sea más factible es iniciar el reciclaje profesional. Es decir, todos tuvimos ciclos de formación profesional y los contenidos que se adquirían en ese tiempo eran para resolver los problemas de ese tiempo. Tenemos ahora los problemas de nuestro tiempo, entonces tenemos que entrar en un ciclo profesional para tener los conocimientos y que nos dé las competencias de resolver y de intervenir en estos problemas que se están planteando ahorita. Por eso tiene que ser un reciclaje profesional, que es diferente a la capacitación. Sería un reciclaje profesional de forma modular, en la que se va avanzando de un conocimiento a otro conocimiento que es base, el anterior al siguiente, hasta que se tenga un perfil profesional de un docente que sí pueda enfrentar los problemas de su contexto, en su localidad, y entonces haga esa educación física de calidad y para resultados. Entonces, lo que nosotros iremos proponiendo es de que todas las reuniones académicas que se tengan sigan ese seguimiento modular, una ruta crítica de ir avanzando en que un conocimiento les tiene que dar a otro. Pero ahorita hubo una exigencia, como le mencionabas, después de varios años, la guía operativa en este año les exige a los maestros que apliquen una evaluación funcional, que midan la fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Algunos nunca tuvieron la práctica ni la experiencia, ni siquiera el conocimiento de que esto se hacía, pero el programa de aprendizajes claves del nuevo modelo dice, no se trata de acciones de medición. Entonces vemos ahí como si hubo una descontextualización de lo que tiene que ser un programa de calidad para poder tener resultados. Entonces son parte de los conceptos que nosotros tenemos que ir proponiendo para avanzar en este tiempo de calidad. Perfecto, pues muy interesante el tema, amigos que nos siguen por Sportiva TV. Se nos terminó el tiempo, pero bueno, aquí con el compromiso, los dos Jorges, que presentemos esa información la próxima semana, y bueno, ustedes que nos siguen puedan ir ahondando, conociendo más la problemática de la educación física y hacia dónde este colegio mexicano la quiere encumbrar. Jorge Vital, algo que hace para despedirte. Muchas gracias y estamos listos para cualquier situación. Jorge Ochoa.
Pues esperemos esa retroalimentación de la parte que nos ve, ojalá sean la mayor cantidad de compañeros docentes y que nos hagan llegar sus inquietudes, sus observaciones, porque lo que queremos nosotros es con todos ir avanzando en esta nueva educación física de calidad. Pues gracias amigos que de educación física, gentes que nos siguen por esta plataforma de Sportiva TV, gracias a Iván por la producción del programa y nos estamos viendo el próximo miércoles a las 3 de la tarde en este programa del Colegio Mexicano de Educadores Físicos. Buena tarde. Listo, Iván. Gracias.